Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Para mí es un placer saludarles en esta tarde. Bueno, ya hacía bastante tiempo que no nos veíamos a través de este medio. Permítanme enviarles un gran abrazo, un gran saludo a todos los que puedan escucharme a través de este video. Hemos estado estudiando, hemos estado indagando, preguntándonos, investigando, en fin, un sinnúmero de cosas respecto a la vida espiritual, que es lo que nos, digamos que lo que nos atañe en este canal. Hemos tenido preguntas varias relacionadas con la predestinación, con la libre elección, con esa eterna pregunta de si hay que hacer algo para ser salvo. Ya lo tocamos en el video pasado de alguna manera, y creo que hoy vamos a seguir ahondando en ese tema. Lo tengo aquí en este papel y espero poder desarrollarlo en algunos minutos. Este tema lo hemos titulado Jacob el Amado. Jacob el Amado. Y yo voy a mencionarles, porque es importante mencionarles y recordarles la historia, primero recordarles la historia de Jacob para luego explicar el tema. ¿Está bien? Así que vamos a recordar un poco a Jacob, vamos a recordarlo a él, a su familia, todo lo que aconteció durante esa historia, y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento, que es lo que nos va a dar la pauta para tratar de clarificar este tema de la elección, de la predestinación, de la libre elección del Padre. Vamos a empezar con una historia, o no con una historia, sino con la historia entre Isaac y Ribca o Rebeca, entre Isaac y Ribca. Isaac fue el hijo amado de Abraham. Recuerden que primero Abraham tuvo a Ismael con Agar, pero no era el hijo de la promesa, entonces luego vino Isaac. A ver si me siguen para que no nos confundamos con tantos nombres. Entonces, Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Tenemos a Abraham y luego nace Isaac, ¿no? Isaac se casa con Ribca o con Rebeca, que es la mujer que Abraham le dice a Eliezer que vaya y le consiga a su hijo, que recuerden aquello de quien le dé agua de beber a los camellos, etc. Así que se casa Isaac con Rebeca, ¿está bien? Isaac y Rebeca. De esa unión nacen dos personajes de los cuales vamos hoy a hablar, que es Esaú y Jacob, Esaú y Jacob, ¿no? Solo estamos recordando como para entrar en el ambiente. Jacob, no sé si se acuerden de toda esa historia alrededor de Jacob. Bueno, voy a leer aquí, voy a empezar leyendo Génesis 25, versículo 22. Dice, o sea, ya estaba embarazada Rebeca de los dos muchachos, de Esaú y Jacob. Dice que los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar al Eterno, y el Eterno le dijo, hay dos naciones en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, este texto está diciendo unas cosas impresionantes. Yo les pido que por favor se detengan a contemplar lo que está pasando. El texto dice que Rebeca sentía que se le iba a desbaratar el estómago.
Es decir, sentía revoluciones, patadas, empujones, una cantidad de sensaciones en su estómago, bueno, no precisamente en su estómago, en su vientre, cuando quedó embarazada de este par de muchachos. Y eso me dice muchas cosas. La primera es que cuando ocurre la concepción, cuando el esperma del hombre se une con el óvulo de la mujer e inmediatamente, milagrosamente, por acción del Dios de la vida, se empieza a gestar un ser humano, ese texto lo que me habla es que ya hay conciencia. Puede que una vez nacemos y crecemos no nos acordamos lo que hicimos o lo que vivimos dentro del vientre de nuestra madre, pero aquí lo que nos está mostrando este texto es que ellos ya peleaban en el vientre de la madre, y eso pues digamos que me hace pensar que posiblemente, o no digamos posiblemente, digamos que eso es lo que está diciendo el texto, ese par de fetos que aún no habían nacido estaban agarrados allá peleándose, ¿no? Entonces eso le provocaba unas convulsiones allá a la mamá en su vientre, yo me imagino a la pobre Rebeca sobándose ese estómago, semejante pataleo, semejante golpe va, golpe viene. O sea, tanto fue el desespero de esta mujer que se fue a consultar al Eterno, ¿no? Se arrodilló, bueno, clamó al Padre y le pidió explicaciones. Y su pregunta fue: si es así, ¿para qué quiero vivir yo? Imagínense el grado de desesperación al cual fue a parar Rebeca a causa de su embarazo de Esaú y Jacob. Y llama mucho la atención, y digamos que es extraordinariamente llamativo lo que le contesta el padre, porque el padre le da una explicación muy lógica, le da una explicación. Bueno, Él es el Padre, Él es el Creador, Él es el sabelotodo, digámoslo así, Él es el omnisapiente, así que le da la explicación, le dice qué es lo que pasa. No le dice: no, lo que pasa es que el líquido amniótico, no le da nada de esas explicaciones, le dice qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Le dice: lo que pasa es que allá esos dos muchachos son enemigos, son contrapartes, son rivales, y son los padres de dos naciones. Entonces el padre le explica cuál es la causa de esa guerra, de ese conflicto que tiene en su vientre. ¿Está bien? También la Biblia señala, y es muy específica en señalar, que Esaú era un hombre rubio, era un hombre velludo, era un hombre quizás corpulento, ¿no? Da a entender que era un cazador, que era veloz, que era valiente, digamos que era como impetuoso, ¿no? De acuerdo a la descripción que yo encuentro en la Biblia. Entonces, cuando fueron a nacer, dice el texto, ustedes pueden leer allí todo lo que dice Génesis 25, sigue el relato. Dice que cuando fueron a nacer ocurrió un hecho extraordinario. Ya me imagino esta mujer cansada de la pelea que tenían en el vientre. Cuando fueron a nacer ocurrió algo que yo no sé si ustedes alguna vez hayan escuchado o hayan visto que ha sucedido, y es que un bebé que sea gemelo, o sea, eran gemelos, salga un bebé y pegado al pie del otro, o sea, a la pierna del otro, venga uno agarrado del pie. Eso me parece sumamente extraño, raro, llamativo. Pero eso dice el texto, dice que nació Esaú, que fue el primero, es decir, el primogénito, nació primogénito, primero, pero pegado al pie de Esaú, a la piernita de Esaú, venía el bebé Jacob agarrado allí, y que es muy pintoresco, y luego vamos a entender por qué, ¿no?
Entonces Esaú, como les digo, creció, Jacob también creció y cada uno tomó un camino diferente. En el caso de Esaú, se fue a la caza, mataba animales, era rudo, era velludo, era pelirrojo. Mientras tanto, Jacob era todo lo contrario. Jacob era casero, era tranquilo. Y hay algo particular en esto. Y entonces aquí tenemos otra figura, ¿no? Que yo creo que sí los padres han experimentado eso. Bueno, en mi caso, yo tengo 2 hijos. El padre nos regaló con mi esposa dos hijos. El primogénito es André Felipe, es nuestro varoncito, y después nació una beba, una niña, Gabriela. Pues sinceramente yo no he desarrollado por ninguno una preferencia, ni creo que mi esposa tampoco. Pero sí he visto que en algunas madres y en algunos padres se desarrolla cierta preferencia por uno o por 2 hijos. Es decir, que los exaltan más, los felicitan más. O sea, se ve como esa unidad, como esa afinidad, como ese favoritismo hacia un hijo. Francamente, pues a mí eso me parece extraño, ¿no? Y extraño en mi papel de papá, porque, a ver, no me sentiría cómodo que un hijo llegase a enterar que yo tengo favoritismo por el otro. Y me cuesta pensar que haya papás así. Pero aquí vemos un ejemplo. Porque Isaac prefería a Esaú. Isaac, que era el papá, prefería a Esaú, a uno de los 2 gemelos. Lo prefería. La Biblia dice que lo prefería, lo amaba. Y Rebeca o Ribca amaba a Jacob, amaba a Jacob, lo prefería. Entonces, uno por la línea materna, otro por la línea paterna. Y es que la Biblia, hermanos, hay que estudiarla en detalle, como cuando usted tiene ganas de saborear un plato y pellizca o saca un poquito, una cucharada y se lo echa a la boca y dice, ¿esto a qué sabe? ¿Esto qué tiene? Esto está muy rico, esto sabe como a esto, huele a esto, pero también sabe a esto. Así hay que estudiar la Biblia, es así. No la lea nunca como un periódico, ni la lea de carreras o por cumplir, ¿no? Léala como un disfrute, como cuando estás comiendo algo delicioso. Así que aquí tenemos los 2 aspectos de estos 2 hijos, ya los tenemos descifrados, estamos estudiando la vida de Jacob y Esaú. Entonces, sigue diciendo la historia, estoy parafraseando Génesis 25 en adelante, dice que un día, como Jacob era el casero, era el que estaba en la casa, parece ser que Esaú era torpe, pero esto me lo estoy imaginando yo, cómo era Esaú. Yo imagino que a Esaú le gustaba la acción, la velocidad, la sangre, correr detrás de esos animales, en fin, algo así me invento yo que era Esaú. Ese día Esaú venía del campo de cazar, de trabajar, todo sudado, cansado, con sed y con mucha hambre. Y en casa estaba Jacob. Y saben, hermanos, recién entonces caigo en cuenta que yo, o por lo menos personalmente, soy como de esa clase de Jacob, que no soy peleón o combativo, o un espíritu muy no sé si explosivo, llamarlo explosivo, o audaz, soy más bien tranquilo, como casero, como quieto. ¿Sí han visto esas personas? Hombres, estoy hablando de hombres que son caseros, que son tranquilos,
Hay otra clase de hombres. No estoy diciendo que uno y otro sea malo, no. Estoy diciendo que unos nacemos con ese carácter, otros nacen con otro, que son más combativos, más explosivos, más aguerridos, y les gusta, digamos que ser más audaces. Ya, dejémoslo en audaces, ¿está bien? Entonces, aquí está la descripción de Jacob y Esaú. Entonces, Jacob se la pasaba en la casa. Yo quiero que entendamos esos dos personajes para poder seguir avanzando en este estudio. Así que grábense eso, grábense que Isaac tuvo 2 hijos, ¿cierto? Isaac, el amado de Abraham, tuvo 2 hijos, era Jacob y Esaú, eran gemelos, y que desde el vientre de la madre estaban peleando, estaban en rivalidad. Y cuando nacieron, cada uno agarró un camino diferente. Esaú era el velludo, el pelirrojo, el combativo, el cazador. Y Jacob era el casero, el tranquilo, el reposado, el consentido de la mamá. ¿Está bien? Quedémonos ahí. Espero que lo recuerden para el siguiente video. Pasen al siguiente video porque vamos a ver cosas extraordinarias. Nuestro Padre les bendiga.